dijo, sí, porque con... Porque tiene un sabor que me recuerda a papá y su
Cubrí. Bueno, parece que no llegó nadie más por acá. Muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a este segundo módulo, el segundo módulo de Python. Vamos a trabajar lo que es programación orientada a objetos. Yo sé que ustedes ya lo han visto por ahí en el contenido del curso. Quiero preguntarles algo antes de iniciar. ¿Ustedes venían del módulo uno conmigo o de pronto venían con otro profesor? Veamos con el profesor Carlos Padul. Esta es Ah, la primera excelente. clase que vemos con usted. Listo, hermano, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. A veces ustedes entenderán que estas clases virtuales, si ustedes no nos colaboran activando ese micrófono, interactuando acá conmigo, pues son un poquito tediosas y difíciles para nosotros. Entonces, sí me gustaría que siempre estemos así de activos, que cuando tengamos una duda, por favor, pregunten, no se queden con nada, porque por más boba que parezca la inquietud que ustedes tienen, créanme que el resto de compañeros o muchos pueden tener la misma inquietud. Entonces no se queden con eso. Acá en programación, cuando nosotros tenemos una duda, hay que resolverla, porque una cosa nos va llevando a la otra y así hasta que vamos haciendo programitas más complejos. Entonces, cualquier duda, por favor, me preguntan, activen ese micrófono. Si quieren, activen la cámara, sería muchísimo mejor para que no me sienta yo como tan solo acá. Cuando ustedes interactúan conmigo, pues esto se hace más ameno y para nosotros como docentes, obviamente, pues es más fácil transmitir el conocimiento. Bueno, como no nos conocemos, entonces
Veremos a ver a cuántos estamos por acá. 18 menos 2. Bueno, somos 16. Igual si algo, pues ahí va llegando la gente, me informan si de pronto tienen alguna dificultad, si no tienen el enlace para enviárselos por el grupito. Bueno, a ver, me presento. Mi nombre es Edwin Villa. Yo soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones. Tengo una especialización en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, una especialización en gestión de proyectos, otra en marketing y negocios online. También tengo una maestría en gerencia de proyectos y actualmente estoy cursando un doctorado en dirección y administración de empresas. Básicamente mi experiencia ha sido en el sector público y privado. He trabajado en proyectos de desarrollo de software en diferentes etapas del ciclo de vida. He trabajado como analista de requerimientos en metodologías tradicionales, también como product owner en esta misma etapa, en la etapa de requerimientos, pero ya bajo metodología Scrum. He trabajado como Scrum Master, como gerente de proyectos. También he trabajado en algunas empresas como programador. No me gusta llamarlo desarrollador y ya van a ver por qué. Trabajo como programador. Eh, Llevo casi 10 años en esto de la docencia. Inicié en una institución muy pequeñita, una institución tecnológica que queda al oriente de Caldas. Se llama SINOG. Antes era un colegio, Colegio Integrado Nacional del Oriente de Caldas, una institución muy pequeña, de 700 alumnos. Ahí inicié mi carrera como docente y he venido trabajando con diferentes universidades por todo el país. He trabajado con el SENA de Manizales, con la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de Caldas, la UNAD, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la Universidad de Bolívar, la Tecnológica de Pereira. A ver qué se me escapa por ahí. Ahorita estoy trabajando con la Universidad de Antioquia. También he venido trabajando con varios proyectos del Ministerio de Educación desde el año 2020. Eh, Antes se llamaba Misión TIC. Eran 4 diplomados. Nosotros empezamos en el primer nivel con Python, seguíamos con Java. El tercer nivel era algo de web para los que estuvieron por ahí. Y el cuarto nivel era la especialización o la especialidad en web o móviles. Por acá Fabio nos dice, yo estuve en Misión TIC. Fabio, cuéntenos cómo le fue, cuántos niveles hizo. Todos. Ah, no, hermano, usted está volando. Usted está volando. Esos niveles eran bien completos. Eran bien completos. Estuve con la Universidad Nacional. Yo ahí trabajé con la Universidad de Caldas. Trabajé en los 4 niveles y en el último, en la especialidad, trabajé en la parte de móviles. Entonces, desde el año 2020 vengo con esta metodología Bootcamp. La verdad la conozco bastante bien y para los que ya han trabajado con esta metodología, no solo pues acá en DevOps, sino en otros proyectos. Saben que la metodología Bootcamp tiene mucho aprendizaje autónomo. Básicamente nosotros acá somos los guías de este proceso de aprendizaje. Nosotros tratamos de guiarlos, obviamente, de llevarlos de la manito, pero que ustedes también pongan de su parte, que ustedes también comprendan que en esta industria, si nosotros no aprendemos a aprender y no aprendemos autónomamente, una de las habilidades más importantes en esto, créanme que va a ser muy complicado que puedan triunfar en esta industria. Hoy programamos en Python, mañana puede que Python no exista y exista otro lenguaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adquirir esa habilidad. Entonces, créanme que yo quedo contento después de este curso con que ustedes me digan, profe, adquirí esa habilidad, no la tenía, soy capaz de programar en cualquier lenguaje. Y hay algo que yo siempre les digo a mis alumnos, lo más importante acá no es tirar código, no es escribir esas líneas de código, acá lo más importante es comprender lo que nosotros estamos haciendo, que estemos programando con sentido, porque es que muchas veces nos encontramos en las organizaciones muchos programadores que creen que porque saben utilizar una función, creen que porque saben utilizar un paradigma de programación y lo hacen de forma mecánica, como cuando pegamos ladrillo en la ingeniería civil. A mí se me hace muy similar, siempre con la misma analogía. El programador sin sentido es como el que pega ladrillo en la ingeniería civil. No tiene que pensar, simplemente con conocer sobre una herramienta donde escriba código y conocer sobre un lenguaje de programación y ya está. La programación es muy sencillita. Hoy en día muchas herramientas de inteligencia artificial nos hacen la tarea que anteriormente las hacían los programadores junior. Entonces, esta industria, desde mi punto de vista, necesita más programadores con sentido. No solo programadores que conozcan de esa parte técnica, sino programadores que sepan lo que estamos haciendo, que sepan que eso que están haciendo, que ese código que están escribiendo ahí,
aporta o impacta positivamente a las organizaciones. Porque si no es así, créanme que el trabajo que hacen un programador sin sentido lo va a hacer una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, no sé, el llamado es a que abramos un poquito la mente, a que comprendamos lo que es desarrollo de software. Desarrollo de software no solo es programar, tiene una serie de etapas y me imagino que ustedes ya las vieron en el primer módulo. Tiene una serie de etapas desde que adquirimos los requerimientos, pasando por el diseño, donde se le da solución pues, a ese problema que tiene el cliente. Llegamos a la etapa de programación, pero en la etapa de programación yo siempre digo, no tenemos que pensar, o sea, esto se nos hace difícil porque como no comprendemos qué es desarrollar software, no comprendemos cada una de las etapas, pues lo primero que hacemos es sentarnos a programar y a pensar si el botoncito verde va en la parte superior derecha o izquierda. Cuando yo le den el botoncito verde, ¿a dónde es que me va a llevar? Si nosotros lo hacemos de esa forma, no estamos desarrollando software de calidad. Cuando nosotros programamos, partimos de un diseño que previamente hizo otra persona o otro grupo de personas. Ahí ya le dieron solución a lo que quería el cliente, ya le dieron solución a los requerimientos del cliente. Nosotros como programadores lo único que debemos hacer es utilizar una herramienta para escribir código, saber un lenguaje de programación y plasmar esa solución que ya dieron los diseñadores en una herramienta funcional. Básicamente es eso. Entonces, si yo conozco un lenguaje y conozco una herramienta donde escribir ese código, ya está. O sea, yo no tengo por qué estar pensando si ese botón va en la parte superior derecha o izquierda. No tengo por qué estar pensando el tamaño, el color. No, eso ya me lo dieron. Simplemente utilicemos el conocimiento que tenemos de una herramienta, de unas librerías, de un lenguaje de programación para poner ese botón donde el diseñador me dijo. Y que cuando le di clic, que le di clic en ese botón, me lleve a otra interfaz que ya el diseñador también me dijo cómo iba a ser y qué era lo que iba a tener. Entonces, cuando nosotros programamos de esa manera o desarrollamos software de esa manera, pues empezamos a comprender que desarrollo de software no es solo programar, nada más alejado de la realidad. Es como decir que la industria de la infraestructura sería solo pegar ladrillo, nada más alejado de la realidad. Los que pegan ladrillo son las personas que hacen el trabajo más duro, sí, porque se asolean, porque hacen fuerza, pero son los más mal remunerados y aparte se pueden reemplazar en cualquier momento. Nosotros, yo diría, es muy difícil, basado en mi experiencia, trabajar en un equipo de desarrollo de software cuando nunca hemos programado y cuando no sabemos programar. Yo sé que este curso trata de programación, de aprender a programar, pero también quiero que aparte de aprender a programar, programen con sentido. Que sepan que eso que ustedes están haciendo, como les decía ahorita, va a impactar positiva o negativamente a la empresa. Obvio, se supone que lo que estamos haciendo debe impactar positivamente a las organizaciones o a los clientes para los cuales trabajamos. Pero si nosotros no entendemos la organización, si nosotros no entendemos los procesos que se llevan a cabo, pues nada, simplemente vamos a ser unas personas que conocemos de un lenguaje de programación, sabemos dónde poner un botón, sabemos cómo poner una cajita, un cuadro de diálogo. Entonces, no se trata de eso. Entrar a la industria sin saber programar es prácticamente imposible, pero empecemos a pensar diferente, empecemos a pensar que hay otros roles, que hay otras etapas en esto que llamamos desarrollo de software y hay otras etapas donde ni siquiera tenemos que programar, pero para estar ahí necesitamos saber programar. O sea, así no digitemos una sola línea de código identificando requerimientos, así no digitemos una sola línea de código haciendo el diseño, pues debemos saber programar, que todo el equipo debe estar articulado. Miren, yo siempre les hago esta analogía a mis alumnos con el que pega ladrillo en ingeniería civil. Ahí contratan gente sin experiencia para pegar ladrillo. ¿Por qué? Porque se supone que ahí no se debe pensar. Es un trabajo duro, pero no se debe pensar mucho. Simplemente utilizar el conocimiento técnico de cómo hacer una mezcla y pegar el ladrillo y ya está. En la programación o en desarrollo de software, la programación es exactamente igual. Así nos hayan metido el cuento que no. Nosotros cuando programamos, pues obviamente no estamos pensando por lo que les decía, y ahí se pueden contratar personas sin experiencia. ¿Por qué? Porque es que si nos equivocamos en la etapa de programación, pues no vamos o no va a ocurrir algo muy grave. Pero si nos equivocamos en la primera etapa donde se identifican los requerimientos, ahí la cosa sí está muy grave. Porque es que identifico los requerimientos, eso se le pasa al diseñador, él hace una especie de maqueta como en la ingeniería civil de cómo va a quedar el sistema, se lo pasamos al programador, el programador, ¿qué es lo que hace? Pues materializar lo que el diseñador dijo en la maqueta o en el diseño. Las personas de pruebas van a probar que ese software esté funcionando como se identificó en la etapa de requerimientos, que cumpla con todos los requerimientos, y cuando le entregamos eso al cliente, nos va a decir, no, eso no era lo que yo quería.
pues todo ese tiempo que se perdió ahí se traduce en plata. Entonces, en esa etapa donde identificamos los requerimientos, que para mí es la más importante, ahí no contratan personas sin experiencia. Ustedes me dirán, yo conozco a fulanito que sí lo contrataron. Bueno, pues yo no me atrevería tanto. Yo siendo dueño de una empresa, no me atrevería a contratar en la primera etapa del desarrollo de software a una persona sin experiencia, ni tampoco a un gerente de proyectos sin experiencia. ¿Por qué? Porque esas son las personas para mí más importantes en un grupo de desarrollo. Porque sin el gestor de proyectos o el gerente de proyectos, pues ese proyecto se va a desbordar en tiempo, en costos, en calidad, en alcance, en adquisiciones. Entonces, ahí debemos tener personas muy preparadas. Y lo que hacemos muchas veces en la industria es poner al desarrollador senior porque lleva mucho tiempo a gerenciar un proyecto cuando no conoce metodologías de gerencia de proyectos. Y en la etapa de requerimientos, obviamente, pues ahí es la etapa más importante o esa es la etapa más importante. Tampoco contratamos personas sin experiencia, pero a programadores sí. Entonces, la invitación es a que abramos un poquito la mente, comprendamos lo que es el desarrollo de software, comprendamos que son una serie de etapas que están enmarcadas en algo que llamamos desarrollo de software, cada una de ellas muy importantes, pero no se trata solo de programar, se trata de desarrollar software y de comprender en qué consisten también cada una de esas etapas. Bueno, sin más carreta, a mí me gustaría también conocerlo, siempre me gusta conocer con quién voy a trabajar, quiénes son ustedes, a qué se dedican, por qué están estudiando programación habiendo cosas más fáciles, aunque mentiras. Yo les voy a hacer ver esto muy sencillo. Yo cuando aprendí a programar dije, pero ¿por qué era que en la universidad no lo comprendía tan bien? No sé si de pronto era que lo hacíamos sin sentido, como les decía ahorita, porque sé que todos esos contenidos los vimos en la universidad. No sé si es la metodología de las universidades o de los docentes que trabajamos en las universidades. Yo me excluyo un poco de ahí porque sí conozco bastante la metodología Bootcamp. No sé qué es lo que pasa ahí y sé que muchos de ustedes están en la universidad y decidieron ingresar a este curso porque de pronto allá no lo están comprendiendo muy bien. Entonces, esa es la labor de nosotros acá en esta institución, hacer que ustedes vean la programación de una manera muy sencilla, que programemos con sentido, que entendamos lo que es desarrollo de software y van a ver que esto no es nada del otro mundo, que esto no es para personas superdotadas, acá no hay que tener capacidades excepcionales, nada. Hablamos de unas formas de programar, hablamos de unos métodos, de unas funciones, de unas variables, unas estructuras de datos, es que es básicamente eso. Y el resto está en la documentación de cada lenguaje, entonces no es nada del otro mundo. Entonces cuéntenme, ¿quiénes son ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Por qué decidieron estudiar programación, como les decía, habiendo cosas un poquito más sencillas? Empecemos por, a ver, ¿quién hay por acá? Alex Fernando Arcila. Si quieren, me van levantando la manito y yo les voy dando la palabra. Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es Alex Fernando Arcila. Estudié una especialización en Big Data. Trabajo para una empresa de gas natural. Manejo varias bases de datos. Entonces, pues, me interesa mucho el curso porque, pues, acá vamos a ver bases de datos y lógicamente que la programación, sin duda alguna, es una de las herramientas más importantes para automatizar los procesos y optimizarlos. Entonces, por eso también estoy enfocado en el tema de programación y bases de datos. Alex, pregunta, ¿usted qué estudió? Admi- Se le fue la mano. Administración y estoy terminando también ingeniería industrial. Excelente, excelente. Por ahí tenía una novia que era ingeniera industrial. Nosotros siempre en las universidades, cuando estudiamos otra ingeniería, le hacíamos bullying a los de ingeniería industrial y les decíamos que eran los menos ingenieros. Y ellos se sentían como aludidos. Cuando tuve esta novia, entendí perfectamente lo que era la ingeniería industrial y hoy podría decir que es una de las mejores ingenierías. Y que cuando ustedes les digan, venga, es que ustedes son los menos ingenieros de todos, pues claro, obviamente son los menos ingenieros de todos porque entendieron que no basta simplemente con la parte técnica de la ingeniería, sino que lo mezclaron con la administración de empresas. Y hoy en día ustedes son los que están gerenciando las grandes multinacionales, que la administración de empresas se quedó un poquito relegada a saber como de todo un poco y a la vez de nada, y llega la ingeniería industrial aportando la parte de ingenio mezclada con administración, y créanme que eso es una maravilla. Yo por eso me fui desviando también un poco, empecé a hacer posgrados, como les contaba,
en desarrollo de software, en programación. Me fui desviando también para la parte administrativa, porque creo que si nosotros no le damos ese valor agregado a nuestras carreras, tan técnicas como lo son las ingenierías, pues nos vamos a quedar relegados en la parte baja de las pirámides y esto funciona de forma piramidal. Así muchas organizaciones digan que tienen una estructura plana, una estructura circular. eh, Eso no es tan cierto. Acá tenemos en la parte alta de la pirámide a los que toman las decisiones, en la parte media lo táctico, donde están las gerencias de talento humano, gerencia financiera, y en la parte baja, abogados, ingenieros, médicos que creemos que porque ya tenemos esa carrera, la hemos logrado, seguimos siendo simplemente unos operarios si no le metemos un poquito de gerencia y de administración a nuestras carreras. Listo, hermano, excelente. ¿Qué bases de datos manejan allá en la empresa? ¿Qué motores? No, realmente pues lo que manejo con Power BI, informes, tableros de control. Entonces pues ahorita pues Hasta buscamos, la parte de sí, visualización. sí, sí. Excelente, excelente. Yo por ahí doy unos cursos en Talento Tech de ingeniería, perdón, de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Ahí lo llamamos análisis de datos y enseñamos toda esa parte, todo el ciclo de vida de los datos, desde que se adquieren los datos hasta la parte de visualización, haciendo y pasando pues a lo que es la inteligencia artificial, haciendo modelitos predictivos de machine learning, de deep learning. Me gusta bastante el asunto. Listo, Alex, gracias. Por acá Listo, alguien más había levantado la manito, sí. ¿Quién era? Hablamos tanta carreta que se arrepintió. Bueno, vamos con Alfonso. Bueno, Alfonso. ah, ¿Sí? Sí, sí, sí. pues era yo el que había levantado la mano. Era Listo, yo. hermano, cuéntenos. No, pues lo que me motivó fue estudiar, la verdad, programación, fue el tema de que uno es una carrera que pues puede revolucionar el mundo, entonces es algo que es muy, muy guau en este momento, es un top, la verdad. Pues la verdad a mí me gusta, yo estoy estudiando en la Iberoamericana y a mí me gusta mucho el tema de los análisis de datos, de Big Data. Ahora que estaba viendo un proyecto de grado, pues me interesó también la ciberseguridad. Entonces es un mundo muy amplio con lo que uno puede hacer muchas cosas, la verdad. Entonces, yo siento que este curso uno lo ayuda a complementar bastante lo que desea hacer y a qué camino quiere llegar en el tema de programación, la verdad. Hermano, usted acaba de decir algo importantísimo. Miren, todo el mundo en estos momentos se está tirando por lo que es inteligencia artificial en los bootcamps que tenemos en Talento Tech. Tenemos mucha gente en inteligencia artificial porque pues obviamente después de ChatGPT pues fue, fue la revolución y todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial cuando esto es antiguo. La inteligencia artificial lleva años. El primer chatbot fue en el año 61 creo, cuando creo que se llamaba Elisa, si no estoy mal. Entonces la inteligencia artificial es muy antigua. Lo que pasa es que no teníamos los datos que tenemos ahora, la cantidad de datos que tenemos ahora, ni la capacidad de cómputo para procesarlos. Eso era lo que ocurría. Entonces todo el mundo se está tirando por la inteligencia artificial, todo el mundo se está tirando por el lado de la programación o de desarrollo de software, como lo quieran ver. Y que es importante, obviamente, muy importante. A mí no me falta el trabajo con esto. O sea, yo llevo 10 años de graduado y nunca he ganado mal y nunca me ha faltado el trabajo. Entonces, hoy en día, el que sepa desarrollar software, obviamente, no se va a quedar sin trabajo. El que adquiera esta habilidad y la habilidad de aprender autónomamente, tiene un futuro brillante asegurado. Eso sí, valga la redundancia, pueden estar seguros de eso. Los digo por experiencia propia. Pero usted acaba de decir algo muy importante. Hace días, en la clase de inteligencia artificial, estuvimos ahí debatiendo un poco sobre para dónde iba esto, porque es que vemos muchos cursos de programación, de inteligencia artificial, y no hemos visto de pronto para dónde va esta cuarta revolución industrial, o cuáles van a ser esos talentos que se van a necesitar a futuro, y diría yo que no en un futuro muy lejano. Y llegamos a la conclusión que la ciberseguridad va a ser una de esas ramas que ahorita no hay mucha gente que la esté estudiando, por más que Talento Tech esté dando esos cursos, no hay mucha gente que la esté estudiando y resulta que los sistemas que nosotros creamos, o todos los sistemas que hay en este momento en la nube, desarrollados obviamente por personas como nosotros, pues son sistemas que no fueron creados para pensando en estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, cuando estas herramientas de inteligencia artificial empiezan a vulnerar estos sistemas,
vamos a necesitar muchísima gente que sepa sobre seguridad de la información. De pronto hoy en día las organizaciones todavía no son muy conscientes de que la información es lo más importante que tienen y hay muy poquitas Sí, personas formadas en ciberseguridad aparte de todo. Creo sí, que eso, por ahí va la cosa. sí, es que como donde yo trabajo, a nosotros nos dan, ¿cómo se llama esto? Nos dan las contraseñas y nos dicen, no, déjenlas en un Excel, que no sé qué. Entonces yo estaba viendo que eso es como una grave falta, pues, de seguridad. ¿Qué tal un hackeo? No se sabe, porque uno nunca sabe, la verdad, que una empresa nunca está exenta de recibir un hackeo. Pues nuestra empresa ya resultó un hackeo, y pues nosotros manejamos mucha información muy delicada de parte de clientes. Entonces yo decía, no, pues mi proyecto de grado se va a basar más sobre el tema de ciberseguridad, porque uno en verdad sí es como lo más que me está, o sea, me llamó tanto la intención, la ciencia de datos, tanto como la ciberseguridad, porque son dos cosas que se complementan. Tanto los datos deben estar seguros, tanto como deben protegerse los datos. Y con programación ayudamos a mantener esos sistemas seguros. Es Entonces correcto. la tiene clarísima, mano, la tiene clarísima. Esta semana nos sentamos a debatir sobre eso porque hasta nosotros veníamos pensando, bueno, pues entonces esto es lo que está dando el billete ahora, la inteligencia artificial, pero no, o sea, eso se va a volver una tecnología invisible, así como la Internet. O sea, Es en dos correcto, añitos señor. ya vamos a ver la inteligencia artificial de la misma forma, o sea, como algo imperceptible, se va a invisibilizar. Pero la ciberseguridad ténganla ahí presente que va a dar mucho de qué hablar y cuando esos sistemas empiecen a ser vulnerados por estas herramientas de inteligencia artificial, ahí sí se van a acordar de mí, para que lo tengan ahí como en el tintero. Listo, Jonathan, gracias. Listo. Vea, pues. Bueno, vamos con, a ver, otro que se nos anime para no tener que llamarlos. Andrés Andrade. Bueno, parece que Andrés no está por acá. Andrés Mauricio Osorio se nos desconectó también. A ver, ¿quién más nos levanta la manito por acá? Créanme, es bien importante, por lo menos me gusta bastante saber con quién estoy trabajando, porque ustedes por lo menos me están viendo acá, saben quién soy, saben a qué me dedico, saben quién les está enseñando, pero pues en el caso mío es complejo si no me activan por lo menos el micrófono. Y si pueden abrir la cámara, muchísimo mejor. Vamos de atrás para adelante. Yo sé que las niñas no le tienen miedo a los micrófonos. Ah, pero no veo. Bueno, vamos entonces con Santiago Garzón. Buenas noches, ahí se me escucha. Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, pues yo actualmente estudio pues, ingeniería de software Sí. y pues este curso me pareció como interesante, ¿no? Para entender varias cosas de este mundo, como una introducción como muy completa. Hermano, ¿y por qué decide ingresar a otra institución estudiando desarrollo de software? Pues la verdad se me estaba como complicando el aprendizaje y pues por este curso pues vi que es como muy completo, ¿no? Y pues fue más que todo pues mi hermano trabaja también en esto. Y pues se me hizo como muy, pues interesante, ¿no? Este tema de software. Sí, se me ha hecho extraño, extraño y no extraño. Yo llevo trabajando acá apenas hace 4 clases, di las últimas 4 clases del primer módulo. Y se me hizo un poquito extraño la primera vez cuando los escuché, porque me decían eso, o sea, estudian carreras que tenían que ver con desarrollo de software, pero aterrizaron acá en esta institución porque parecía que no les estaba yendo muy bien con el asunto, con lo que es el aprendizaje en las aulas, en las universidades en que están estudiando. Entonces es como el reto de nosotros. Créanme que acá nosotros la damos todas las personas que estamos acá, somos personas que de verdad tenemos experiencia en esto, tenemos experiencia en bootcamp, que es muy importante. Esta metodología es un poco diferente a la que trabajamos en las aulas de clase, en las aulas
presenciales tradicionales, pero a mí personalmente me encanta la metodología Bootcamp y me encanta también trabajar basado en proyectos, como lo escucharon ahorita, pues tengo varios posgrados en proyectos, entonces creo que esa es la forma. O sea, mi forma nunca ha sido la del examen, mi forma nunca ha sido rajar al estudiante. Por el contrario, trato de transmitir el conocimiento de una forma sencilla, como yo lo comprendí, y no hacerlo como lo hicieron conmigo en la universidad, como yo no lo comprendía. Entonces, trato de hacerlo de una forma muy sencillita, de poner analogías, de, de- de hacerles comprender a ustedes que programar es muy sencillo. Simplemente creo que son metodologías un poco equivocadas, o puede que el equivocado sea yo, pero sí trato de hacerlo de una forma que no la suframos, porque yo lo sufría cuando estaba en la universidad y si hubiera tenido la oportunidad como ustedes de matricularme a un curso diferente, creo que también lo hubiera hecho, porque cuando salí de la universidad no sabía programar, no porque no me hubieran enseñado el contenido, porque obviamente me lo enseñaron, pero algo falló, no sé si en mí o en la metodología de enseñanza. No quiero decir que fue la metodología de enseñanza, pero algo tuvo que ver. Listo, Santiago, gracias. Listo, vale. Vamos con Yamil García. Noche, profe, ahí se me escucha. Sí, señor, buenas noches. Bueno, profe, yo estudio en el colegio, estoy en 11 grado y me interesó este curso, ya que creo que este es el futuro ahora como tal para el laboral. También porque me interesa el software y me interesa el tema de la ciberseguridad, como te lo dije, que eso en Bacano. un futuro hacer, como te digo, bueno, Los datos, hermano, los datos es lo más importante ahorita. Necesitamos datos para los modelos de inteligencia artificial, necesitamos datos para trabajar con ciencia de datos, necesitamos datos para nuestros sistemas de información. Todo hoy en día es datos y transformar esos datos y convertirlos en información y aparte mantenerlos seguros. La maravilla. claro, profe, sí es. Listo, hermano, gracias. Nicolás Aranguren, primera vez que escucho ese apellido. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches a noches. todos. Bueno, yo estoy acá en el curso porque he escuchado muy buenas referencias. No, no recuerdo bien cómo llegué a un grupo como de tema de programación y hablaron del curso, vi el contenido y quiero como afianzar como los conceptos base. Siento que lo que he aprendido de programación por otros medios ha sido como muy empírico, como sin mucha estructura. Entonces, como aprender más los paradigmas, no sé, como estructuras de datos, algoritmos, no sé si eso se vaya a ver o no, y ya más adelante, pues poder entrar como al tema del desarrollo más, con más entendimiento y también porque también está un poquito metido con tema de datos y siento que se complementa con el desarrollo de software, porque como es como una manera como de disponibilizar también en Correcto. parte esos modelos de, pues, de ciencia de datos y machine learning. Entonces, por eso. Nicolás, ¿qué trabaja con datos? ¿Qué hace? Pues he estado trabajando como analista de datos, por laditos, pues por gusto también he estado como estudiando cosas de ciencia de datos, entonces también intentando implementar algunas de esas cosas en donde he estado trabajando, pero lo común que hace un analista, consumir datos de bases de datos, hacer algunas visualizaciones con algunas herramientas y uno que otro modelito por ahí pequeño de, de machine learning y cosas por el estilo. O sea, trabajan en varias etapas del ciclo de vida, en la recolección, en el almacenamiento, haciendo Sí, análisis y visualizándolos. Básicamente es eso. sí, sí siento que esos roles ya le piden de todo. Uno ve un perfil de analista de datos y piden todo eso, que sepa bases de datos, algún lenguaje de programación, por lo general Python Bien. y Power Sí, BI o Tableau o algo así. Ya piden sí, todo sí, esto. sí. Eso estaba viendo esta semana y dije, pero, o sea, ya están peor que cuando piden los full stack en desarrollo web, que quieren que sepan Sí, de HTML, CSS, JavaScript, ajá. Angular, Vue, React.
que sepan de PHP, de Java, de bases de datos relacionales, no relacionales. Ajá, tal cual. No, eso cuando se encuentra uno de esos trabajos así, yo digo, corran, corran porque las empresas que son más serias lo que hacen es tener muy claros esos roles, contratar personas muy buenas, expertas en cada una de esas etapas y pagan muy bien. Y esas empresas que quieren que uno haga de todo, lo que quieren de pronto es ahorrarse un poquito de plata. No digo que todas, pero para coger experiencia está muy bien, pero la generalidad es que muchas de ellas se aprovechan de la gente, las explotan y quieren que una sola persona haga de todo. Para uno, es una maravilla porque aprende bastante. Y si uno no tiene experiencia, mejor todavía. Pero ya con experiencia, sí correría de una empresa donde no tengan claros esos roles, pero excelente, excelente ese análisis de datos, a mí también me gusta bastante. Yo solo me dedicaba a la parte de programación hasta hace algún tiempo, incursioné en lo que es ciencia de datos y pasé a la inteligencia artificial y hoy en día, hermano, estoy pero engomadísimo con ese asunto. Es muy bacano. Listo, Nico, gracias. Vamos con... Juan- Por acá no levantaron la mano, eso es... Ah, bueno, era Nicolás. Vamos con Juan Guillermo Henao. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, digamos que yo en el tema de desarrollo de software, digamos que estoy como empezando. Porque yo en este momento me dedico pues a algo totalmente diferente. Sino que digamos que todo el tiempo siempre me llamaba mucho la atención. Yo llegaba y pues veía cualquier cosa de ese montón de códigos y todo eso. Y yo digo, pues me interesa eso. Entré a estudiar a la universidad, pues en ese momento estudiando desarrollo de software. Y elegí este curso como por afianzar conocimientos y ir aprendiendo algo más como por fuera. Y en este curso pues he visto que está pues bastante completo. ¿Cómo le ha parecido, cómo le pareció el primer módulo? ¿Difícil o sencillo? Pues digamos que hay algunas cositas que uno como que lo enredan, pero todo es de práctica. Siempre he dicho todo es de práctica y es de la manera pues como que uno va aprendiendo más. Todo es de práctica y en esto es comprender toda esa parte conceptual que muchas veces nos da pereza cuando somos muy técnicos y queremos ya sentarnos a programar. Créanme que si ustedes comprenden la parte conceptual de lo que estamos haciendo, el resto va a ser sencillísimo para ustedes. ¿Cuándo se complica esto? Y lo digo por mi experiencia, o sea, basado en mi experiencia, no digo que sea lo que les ocurre a todos, pero basado en mi experiencia, después de salir de la universidad, hacíamos sistemas de información en la universidad, pero cuando salimos no sabía hacer un hola mundo. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no sepa cómo hacer un hola mundo si hacíamos sistemas de información? Nada. Lo que hacíamos era replicar lo que el profesor nos decía, pero no comprendía lo que estaba haciendo, programando sin sentido, programando sin comprender cómo era que funcionaba eso. En este curso vamos a hablar de programación orientada a objetos y ahorita vamos a ver lo sencillo que es esto. Yo confundía un paradigma de programación con un lenguaje con un entorno integrado de desarrollo. Entonces, lo más importante es comprender la parte conceptual. Ahorita que empecemos a hablar de eso y la próxima clase va a ver que ni siquiera es de práctica, es más que todo de comprender eso que estamos haciendo. Y es bien sencillo. Listo, hermano. Gracias. Listo, profe. Vamos con Yamid García. Profe, ya participó. Ah, perdón, perdón. Me olvidan los nombres. John Villa. Este man es familiar mío. Dice, mi nombre es John Villa, soy ingeniero industrial, trabajo en el área de mantenimiento de equipos. ¿Qué más nos dice John que no alcanzo a ver? Dice mantenimiento de equipos. Soy planeador de mantenimiento y entré a estudiar porque me gusta el análisis de datos y aplicar modelos de aprendizaje que puedan predecir fallas repetitivas en pequeños, medianos o largos ciclos de trabajo. No tengo micro. Listo, hermano, fresco. Fresco, pues acá. No he visto el contenido de todos los módulos, pero no creería yo que tenga que ver
con inteligencia artificial para llegar a hacer esos modelos predictivos. Ojalá que sí, porque me encanta a mí esa vuelta, pero creo que es un curso de programación sin hablar de inteligencia artificial, creo yo. No, 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 puede que me equivoque, soy nuevo al igual que ustedes. Listo, Fabio, cuéntenos. Buenas noches, profe. Bueno, pues, ¿qué puedo decir, profe? Yo tengo 33 años, soy tecnólogo en sistemas. Digamos que yo empecé la tecnología hace mucho tiempo, por allá en el 2012, pero la terminé ahora como en el 2020 porque me faltaban ver unas materias. Pero en ese lapso de tiempo, pues desde pequeño yo me dedicaba más que toda la soldadura. Mi papá es soldador, entonces él me inculcó eso. Pero también yo por ahí, pues siempre me ha gustado el tema de la computación. Y cuando nos salimos de la tecnología, bueno, unos de mis amigos sí se graduaron en esa época y un amigo mío desde esa época le dio muy duro y pues ese man se volvió un programador muy teso. Y ya por allá en el 2019 yo empecé a hablar con él. Yo en esa época pues me parecía que era como una utopía trabajar en programación y la verdad yo no entendía nada, pero el hombre le metió y se volvió un bravo. Entonces, no hace, con el 2019 empecé a hablar con él, me dijo, no, hacele, porque yo recuerdo que con él éramos como tres que nos iba muy bien en los temas de programación, de bases de datos. Entonces yo dije, no, pues yo también puedo. Como en el 2019 me empecé a meter, me hice varios cursos de programación que habían en el SENA, de C++, de Java. Luego entré a Misión TIC, que eso fue en el 2021. Un Sí, amigo compartió el enlace, el 2020 me inscribí, pero no pasé la prueba, ya en el 2021 pasé. Cuando salí de Misión TIC hice otro curso que era como un bootcamp como de 3 meses y, y resulta que como a los 4 meses bueno, yo hice Misión TIC, hice los cursos y de este curso último que hice como de 3 meses me escribieron al WhatsApp que estaban necesitando gente sin experiencia, ¿no? Entonces yo mandé la hoja de vida, me llamaron como a la media hora y ya pues para no alargar el cuento, ahí desde pues, el 2021 estoy programando. ay, Y hermano, pero entonces usted ya tiene bastante experiencia. ¿Qué hace por acá? pues no, la verdad yo quiero especializarme en Python porque es que, o sea, afortunadamente en la empresa que estoy me han dado como la oportunidad de conocer mucho. Yo Sí, empecé como desarrollador en Java. Estuve en Nequi, estuve bastante tiempo en Nequi, me fue bien en Nequi, en Nequi exige mucho, pero pues así mismo yo también tuve que exigirme mucho, eh, pero después pues a mí me dicen, no, que si ustedes se le envía esto así no sea Java, también he trabajado con Angular, estuve en un proyecto del éxito con Angular, ahorita salí de un proyecto que me dieron la oportunidad de probar Nest, que eso es una, un, una, un framework que trabaja en Node y también trabajaba con React. Ya salí de ese proyecto y ahorita me metieron en otro proyecto que es neto Nest, o sea, solo backend en Nest, pero pues la meta mía es solo, porque a mí me parece que a pesar de que tengo mucha experiencia, yo quisiera como profundizar más en un solo lenguaje y me parece que Python es como el indicado porque es como el lenguaje que está cogiendo más auge. Es un lenguaje que es muy amable para tratarlo, muy bonito, porque es que Java, pues yo ya me acostumbré a Java, ¿no? Pero es que yo Java, igual, uf, sí. no, Java, eso es al principio un infierno. Ya me Es el más, acostumbré a de Java, los más difíciles. no, sí. Entonces yo más que todo es por eso, porque quiero como enfocarme en Python. Entonces por eso ingresé al bootcamp. Venga, Fabio, allá trabajan en estos grupos de desarrollo, utilizan metodologías ágiles o cómo gestionan esos proyectos. Sí, acá trabaja, bueno, en el proyecto que estuve con éxito no se utilizaban metodologías ágiles y en el proyecto que estuve con Corona, ese proyecto por poco fracasa porque se suponía que, o sea, hicieron mal la metodología. Yo entré reemplazando a otro pelado que como que no dio la talla. Yo venía de vacaciones y me metieron a ese proyecto. Lo que pasa es que ese proyecto lo crearon supuestamente con metodología ágil,
pero tenía una fecha límite y pues es, hasta donde yo tengo entendido, una metodología ágil se creó principalmente con el hecho de que un proyecto se vaya como mejorando a través del tiempo y no que tenga una fecha límite. Ese proyecto tuvo una fecha límite y era con metodología ágil. Entonces, ese proyecto se desbordó y estuvo a punto de fracasar, porque cuando Hermano, yo llegué había muchas tareas atrasadas, el man que era líder mío se enfermó, se le murió el abuelo, me tocó hacer cosas de él y mejor dicho. Y en eso el era, proyecto que tuve ahora último, no se usaba metodologías ágiles, solamente como que me daban los tickets y me decían, hágalos ahí, desarrollelos. Y ahora en el proyecto que estoy, sí usamos metodologías ágiles. ¿con qué Trabajamos, trabaja con Scrum? sí, trabajamos por sprint, el sprint dura una semana. Eso, con Scrum. Sí, sí, Un señor. sprint de una semana. Listo. Sí, a veces la gente piensa que Scrum es muy sencillo de entender. Lo que es difícil es de implementar. Entonces, si hay gente sin experiencia, terminan esos proyectos así desbordados. Sí, 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 Desbordados porque sí se puede entender en una horita, 2 horitas, pero implementarlo no es tan sencillo. sí. ¿Cuánto está Entonces, ganando un gerente de proyectos con Scrum, un Scrum Master? gerente, Sí, no, la verdad no sé, pero pues esos manes tienen que ganar mínimo unos 7, 8, más, mínimo diría. Pues sí, o depende de la más, ¿no? empresa, pero por ahí está un promedio bajito. Eso sería como el base. Sí, 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 sí. Entonces, Listo, profe, ahí hermano. para resumirle, sí es como para yo, porque es que yo pues sí he tocado muchos lenguajes, en el que más profundizado es en Java, pero le realmente quisiera enfocarme más en Python. Bueno, pues esto va a ser entonces muy básico para usted porque vamos a trabajar programación orientada a objetos. Entonces va a ser sencillito. Sí, ya tengo ahí alguna base en programación de objetos. Me imagino, mano, ahí nos va a colaborar usted también. Listo, Fabio, gracias. Iremos a ver quién más hay por acá. Álvaro Díaz. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo soy ingeniero de sistemas. Estuve programando en PHP de manera estructurada. Estuve en Misión TIC con la Universidad Nacional, pero por cuestiones laborales, pues me tocó, no pude terminar el curso. Me estaba haciendo el curso de Java. Quiero, pues, o porque me interesé en Dev Senior, pues, para realizar el curso, obviamente, de Python, quiero actualizarme y, pues, buscar unas mejores oportunidades laborales. Hermano, usted es de los muchos ingenieros que de pronto no aprendimos a programar en la universidad. Yo también salí, todos mis compañeros no sabíamos programar. Cuando se supone que nosotros estudiamos para aprender a desarrollar sistemas de información. Algo pasa en la metodología porque no le podemos echar la culpa a los estudiantes. Yo ya ahora pues tengo otros roles, el de ser docente en universidades y para mí hay un error en la concepción de cómo transmitir ese conocimiento. Porque es que si cambiamos de lenguaje, o sea, cambiar de lenguaje cada semestre porque llega un profesor nuevo que utiliza otro lenguaje no puede ser un limitante para que nosotros como ingenieros salgamos y y no sepamos desarrollar software o no lo hagamos de muy buena forma. A mí me tocó aprender esto sobre la marcha porque mis primeros trabajos fueron dando soporte técnico en una empresa, cuando usted lo sabe mejor que yo, nosotros no fuimos formados para eso, tampoco lo sabía, me tocó aprenderlo y pues esto se aprende en un videito de YouTube, listo, ya está. Me frustré un poco y dije, pues si yo estudié tantos años para arreglar el computador a cualquiera en la empresa, pues voy a dejar esto y me voy a poner a estudiar otra cosa. Y algún día decidí, yo dije, me puse la meta y dije, yo voy a aprender así como decía un compañero ahorita, me lo tomé como personal y dije, no, yo también puedo, voy a aprender, por más difícil que sea. Al principio se me complicó porque no tenía la habilidad de aprender autónomamente, entonces iba tratando de aprender.
como muy sin guía. Esa es la labor de los docentes hoy en día y más en un bootcamp. Básicamente no es hacerles el trabajo a ustedes, sino guiarlos para que ustedes solitos vayan buscando esas soluciones a esos problemas. Entonces yo era como sin un guía, picaba acá, picaba allá, picaba acá, picaba allá, no entendían los diferentes tipos de aplicaciones que habían, las diferentes tecnologías, entonces empezaba, quería hacer una web y empezaba por allá por Java, o, o por otro lenguaje y no entendía cómo era la parte del frontend, no entendía que de pronto había otra herramienta que era Android Studio para móviles. Entonces, claro, claro, aprender autónomamente cuando uno no tiene esa destreza, mientras la adquiere es difícil y cuando uno no tiene un guía, es peor todavía. Pero hermano, bacano, bacano que esté por acá. Misión TIC para mí también fue un aprendizaje tremendo porque teníamos gente así como usted, profesionales en ingeniería de sistemas con especializaciones, con maestrías, y al principio uno como que decía, fue madre, será que sí sé lo suficiente para enseñarle a gente tan preparada? Eso ya hace 4 años y la verdad aprendí bastante. Había gente muy volada ahí que estaban en esos cursos, simplemente como tratando de retroalimentar muchas cosas que ya sabían en cierta medida. Entonces fue una experiencia bien bacana. Listo, hermano, muchas gracias. Listo, profe. Vamos con Alfonso Cantillo. Profe, buenas noches Buenas compañeros, noches. qué gusto saludarlos, hombre, poder compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, profe, de ahí le puedo comentar, soy ingeniero de sistemas, pues estoy aquí en este cuento, la verdad, porque quiero actualizarme, quiero pues innovar en este lenguaje de programación que está siendo pues ampliamente utilizado muchas cosas. Pues eh, básicamente esa es mi motivación ahora mismo de estar aquí con ustedes y pues compartir esta experiencia. Mano, este lenguaje es muy sencillo. Un compañero lo decía ahorita, a mí también me gustaba mucho Java. Pues tengo más experiencia en Java que en Python, pues más años de experiencia. Y lo que hace que conocí Python ya me da una pereza la berraca de volverme a Java, porque es que es muy complicado, o sea, es muy maluco. Yo para definir una variable tengo que decirle el tipo de dato, tengo que ponerle un punto y coma, es fuertemente tipado, o sea, Java es una tortura. O sea, Java es el que aprenda a programar en Java, aprende cualquier lenguaje, pero Python es muy amigable, es muy sencillito de utilizar y aparte pues tiene las mejores librerías para trabajar ciencia de datos e inteligencia artificial, que es lo que está tan de moda hoy en día y que nos facilita obviamente pues muchos procesos y nos facilita la toma de decisiones. Entonces, qué bueno, hermano, que quiera aprender este lenguaje porque la verdad sí, sí está siendo muy utilizado. Bueno, Alfonso, muchas gracias. ¿Quién nos falta por acá? Carlos Andrés Restrepo. Profe, Ya lo escuchamos. listo. Bueno, profe, yo estudié pues una cosa totalmente distinta. Yo estudié Contaduría Pública, un tema pues nada relacionado con lo que estoy estudiando en ese momento. Y trabajo en algo pues totalmente distinto. O sea, yo terminé mi contaduría y en ese momento pues hago es un trabajo operativo, trabajo como conductor. Y a ver cómo me metí en ese tema. Pues primero me puse fue a indagar pues autónomamente. Me puse pues a la tarea de conocer un poquitico porque se estaba hablando mucho pues de este tema y empecé a hacer como por ahí un cursito en YouTube de Python. Me gustó mucho el tema, es muy encarretador y obviamente pues yo siento que uno tiene que estar adentro de lo que la evolución también le pide a uno, ¿cierto? Entonces, todas estas habilidades y cositas que se vayan haciendo, uno no sabe en qué momento pues las va a necesitar, buscar nuevas oportunidades laborales y bueno, ahí vamos. Excelente, hermano. Se encuentra uno mucho personas de carreras administrativas en estos cursos. Ahorita está complejo conseguir trabajo
diría yo, en muchos campos. Y aparte de lo Pues, complejo, profe, no están siendo muy bien remunerados. exacto, Yo tengo muchos amigos y muchas en amigas ese en... tema sí. Y en- personalmente, pues a mí el tema pues de la contaduría me parece un tema pues muy sistemático. Yo trabajé pues varios años como contador y la verdad no es un tema pues tan llevadero, tan fácil pues para alguien que le gusta cómo está se moviendo, está buscando pues sí es complicadito. Hermano, y si ustedes no se reinventan, como dicen por ahí, Exacto, van a desaparecer porque es que hacen muchos procesos repetitivos y mecánicos. exacto. Y eso hoy en Sí, día sí. lo hace un software de inteligencia artificial. No, no, ya todo eso lo aplica un sistema de programación, ya hace Sí, todo. sí, sí. Por ahí tengo un compañero en una universidad que nada menos estaba haciendo una investigación sobre eso, sobre el futuro de los contadores. Ahí hay mucha Mm, tela de dónde cortar. Si ustedes pues se adaptan obviamente a esta nueva revolución, pues y a estas nuevas tecnologías, seguramente no van a desaparecer, pero los que no lo hagan la van a ver, la van a ver dura. Los que estén enseñados simplemente a ganarse la vida con lo que aprendieron y no quieren aprender más, los veo graves, muy graves, porque es que estas herramientas de inteligencia artificial ya nos hacen muchos de esos procesos que hacen los contadores antiguos que se negaron a aprender cosas nuevas y que creyeron que simplemente con saber Excel ya se habían ganado el cielo. Hoy en día nada, hasta el mismo Excel le implementamos herramientas de inteligencia artificial y ya no tenemos que hacer tantas maniobras como hacíamos antes. Listo, hermano, qué bacano tenerlo por acá. Bueno, ¿qué nos falta? A ver, tengo mala memoria, pero ahí me voy aprendiendo los nombres. Creo que Jaime Antonio Arias. Buenas noches, profe. Hola, Jaime. Sí, mi nombre es Jaime Antonio Arias. Vivo acá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy indígena Cancuamo, al norte de Valledupar, en un corregimiento que se llama Chemesquemena. Actualmente estoy estudiando en la UNA Ingeniería de Sistemas y me metí en un grupo de la comunidad de ingenieros de la UNA y vi el curso este y me gustó. Pero aquí ha sido difícil porque al principio no teníamos internet, no teníamos nada, entonces era muy complicado. Pero ahora ya pusieron una antena de claro, ya todo el mundo tiene señal y eso, porque anteriormente no había nada de eso. Uno para comunicarse a Valledupar mandaba una carta en los carros de la vía, o iba en burro, en mula, ¿sí? Es complicado, pero me ha gustado esto de la programación, aunque me ha dado duro, porque aquí uno no, a nadie ve con un computador ni nada de eso, entonces ha sido difícil. ¿Sí me entiende? Jaime, pregunta, ¿cómo le ha ido en la UNAD? Bien, bien, profe. Ahorita mismo estoy en el proyecto de grado, en el diplomado de especialización y no nada, esperando ya para terminar académicamente. Usted sí sabe lo que es el aprendizaje autónomo, eso lo tiene clarísimo. Yo fui Sí, líder de la claro, escuela profe. de ingeniería en una sede de la UNAD, en Mariquita. Estuve ahí casi 2 años como líder de escuela. Usted sí sabe lo que es aprender autónomamente. Y en Sí, la claro, UNAD profe. les toca así. Sí, claro, toca que investigar. Ellos nos dan la base y nosotros nos toca averiguar el resto. Y sin Pero docentes. todo lo pone uno, el interés es de uno, porque si uno se queda con la clase del profesor y no investiga, dígale que no aprendió nada. Y eso que en la UNAD no se dan clases magistrales, o sea, simplemente son unos IPAs, unas webconferencias que es como para guiar al estudiante de qué es lo Sí, que tiene que hacer en cada actividad, pero no es más. Me parece muy investigación berracos ustedes autónoma, que... profe. Sí, sí, sí. Bacano, bacano, Jaime. Vale, profe. Gracias. Bueno, creo que no se nos queda nadie. A mí esto me encanta lo de la presentación porque conoce uno gente de todas partes con profesiones diferentes. Yo siempre digo, yo vengo a estos cursos es a aprender.
porque uno no se las sabe todas. Si algún día me llegan a preguntar algo y no me lo sé, no se preocupen, yo tampoco me preocupo. Me preocuparía si llevara 2 días en esto de la docencia. Yo no me las sé todas. Soy de los que digo que cuando una persona cree que se las sabe todas, pues tan cerrado tiene el mundo que piensa eso. Entonces, nada, no me las sé todas y si me llegan a preguntar algo y no sé, no se preocupen que al otro día les traigo la respuesta. Bueno, nosotros acá vamos a ver en este curso algo que llamamos programación orientada a objetos. Son 8 clasecitas, pues no es algo muy complejo, pero lo que veamos yo voy a tratar de hacérselos ver muy sencillo. Si tienen dudas, como les decía ahorita, activen el micrófono. Si quieren prender la cámara, excelente. Si no, pues con que me activen el micrófono, pues es más que suficiente para que no me dejen acá solo. En una clase presencial, pues yo me las ingenio para tener contacto con ustedes, para saber si están aprendiendo o no, pero entenderán pues que virtual no es tan sencillo. Pero escuchándolos, veo que no voy a tener problema ni con que activen el micrófono ni con que no estén poniendo cuidado, no quieran aprender, porque pues primero están pagando y segundo ya están como grandes todos. Entonces, una maravilla. La semana decía un compañero, a mí me gusta enseñarle a gente joven porque es más sencillo. Y yo le decía, no, hermano, a mí sí me gusta enseñarle a gente adulta y que ya haya estudiado, que ya sepa qué es esto, porque tiene una capacidad de discernimiento diferente, una capacidad de análisis diferente. Cuando uno les presenta un video, nos puede ir una hora hablando del video, llegando a puntos de acuerdo, de desacuerdo, pero son bien interesantes. Entonces, por eso me gusta como conocerlos antes de iniciar. Antes de empezar a hablar de programación orientada a objetos, quiero presentarles un videito que me gusta mucho sobre inteligencia artificial, un video TED, para los que no saben, son unas charlas muy bacanas que dan personas expertas en diferentes temas. Tienen una metodología también bien interesante para presentar esa charla, no es la charla aburrida que todos conocemos, sino que es una charla amena, es una charla que engancha, no se pasan de 10, 15 minuticos porque está más que comprobado que después de ese tiempo el cerebro humano se va como desconectando y ya no está tan atento. Entonces, les voy a presentar ese videito. Si no están, si no escuchan de pronto el audio, me dicen para configurar acá, porque este Zoom no lo utilizo mucho. Entonces, espérale un segundito a ver. Esto está por acá, ¿qué se me hizo? Ahora sí. Vamos a ver cómo es que se configura esto. Creo que es por acá, compartir sonido. Hay algo que en los próximos años puede cambiar completamente el trabajo como lo conocemos hoy. Hay algo que en un futuro puede mejorar nuestra calidad de vida y salud sustancialmente. Pero también hay algo que podría aniquilarnos como seres humanos. Esas 3 cosas, trabajo, salud y muerte, en realidad dependen de una sola, de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es eso de lo que tanta gente habla? ¿Qué es la inteligencia artificial? Primero, deberíamos definir qué es la inteligencia humana. Y si yo le preguntara a ustedes qué es la inteligencia humana, probablemente yo tendría cerca de 10.000 respuestas distintas. Entonces, ¿cómo hago para definir inteligencia artificial si no tengo una definición de inteligencia humana? Alan Turing, uno de los padres de la computación, hace más de 50 años propuso una solución muy astuta. No importa qué es la inteligencia. Vamos a hablar de inteligencia artificial cuando una computadora logre replicar el comportamiento humano. Y lo haga a tal punto que cuando interactuemos con esa computadora no sepamos si es una persona o una máquina. Esta definición logró algo increíble. Generaciones y generaciones de investigadores se propusieron replicar
el comportamiento humano en muchísimos dominios. Por ejemplo, si jugamos al ajedrez por internet, difícilmente podamos saber si nuestro oponente es una máquina o una persona. Hoy, las computadoras replican el comportamiento humano tanto en sus aciertos como en sus errores. Es decir, que las computadoras juegan bien o mal y se adaptan igual que los humanos. Pero hay muchos casos en donde la computadora supera incluso al rendimiento humano. Y el ajedrez podría ser un ejemplo de esto. Pero déjenme contarles otro. Hasta hace poco creíamos que los humanos éramos imbatibles detectando personas, caras en fotografías. Si yo les mostrara 2 fotos de personas que pueden estar sacadas con distinta luz, mirando en distintas direcciones, incluso con ropa distinta, una con sombrero y otra sin sombrero. Y les pregunto, ¿son estas 2 personas las mismas? Y repito una y otra vez esta pregunta con distintos pares de fotos, ustedes responderían más o menos el 97% de las veces bien. ¿Saben qué? La computadora hace unos meses nada más superó esta marca llegando al 99% de precisión. ¿Qué es lo que hace las computadoras tan poderosas, tan inteligentes? En primer lugar, poder de cómputo. Es impresionante la velocidad que las computadoras hacen cuentitas. Segundo lugar, la memoria. La computadora se acuerda de todo y hoy los datos abundan. Y en tercer lugar, los programas de inteligencia artificial, que en el último tiempo han evolucionado muchísimo y logran detectar parecidos, diferencias, repeticiones en grandes volúmenes de datos. Solíamos decir que la computadora era obediente, que hacía estrictamente lo que le programábamos como una receta de cocina. Hoy, estos programas de inteligencia artificial logran encontrar resultados, conclusiones, sin que sean explícitamente programados, sino que los descubren haciendo el análisis automático de los datos. ¿Puede ser esto peligroso? ¿Puede acaso esta inteligencia artificial tomar conciencia como Skynet de Terminator y decidir destruir la raza humana? Ese es uno de los debates centrales hoy en el mundo. ¿Hasta dónde llegamos con el avance de la inteligencia artificial? Hay quienes consideran que esta es una tecnología peligrosa. Bill Gates, por ejemplo, el fundador de Microsoft, o Elon Musk, uno de los innovadores más importantes de la época, directamente sugieren frenar el desarrollo de esta tecnología hasta que no la entendamos y la regulemos. Y así evitemos que deje de ser insegura y tome el control. Del otro lado, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, los trata irresponsables y dice, de ninguna manera es insegura. Sería absurdo frenar el desarrollo de esta tecnología que está teniendo tanto impacto en la vida cotidiana. Este debate a mí me toca particularmente de cerca. Yo soy investigador en inteligencia artificial con aplicación a medicina. Y es en medicina justamente donde estas 3 problemáticas, trabajo, salud y muerte, se encuentran. Probablemente todos ustedes o algún familiar hayan pasado por una guardia médica por un fuerte dolor de cabeza. Imaginen la situación, se sienten mal, deciden ir a la clínica, al hospital, piden un turno y esperan 1, 2, 3 horas en la sala de espera. Finalmente son atendidos y el neurólogo de guardia les hace una entrevista. Mientras los entrevista, anota en una historia clínica para eventualmente darles un diagnóstico y proponerles algún tratamiento o nuevos estudios. Pero el médico es humano, puede equivocarse. Todos nos equivocamos todo el tiempo. Ustedes podrían ser el paciente 23 de un miércoles a las 3 de la mañana. Ahí, en ese momento, es donde nuestro sistema interviene. Con un grupo de neurólogos informáticos, creamos un sistema de inteligencia artificial que revisa cientos, miles de historias clínicas de muchísimos pacientes y busca qué palabras se repiten, qué síntomas se asocian a cada uno de los diagnósticos por dolor de cabeza. Y entonces, cuando ese médico está notando lo que escucha del paciente, nosotros, el sistema, puede validar que el diagnóstico que esté dando coincide con las palabras, con los síntomas que está volcando en esa historia clínica.
tan preciso anda nuestro sistema? Para verificar eso, convocamos a una serie de neurólogos para que hicieran el mismo trabajo de la computadora. Eso es decir, que revise historias clínicas pasadas y a partir de lo que está escrito adivine el diagnóstico. Esos neurólogos llegaron a un 80% de precisión en su diagnóstico. Hoy, nuestra inteligencia artificial ya supera el 90% de diagnóstico respecto a las historias clínicas pasadas. Y cuando vimos esto, dijimos, vamos por más. Entonces, ¿podremos hacer la entrevista también automática? Y entonces ensayamos una primera versión de un médico virtual, que a partir de los criterios diagnósticos que usan los neurólogos, realiza una serie de preguntas, y de paso aprovechamos esas 3 horas en la sala de espera, y trata de adivinar el diagnóstico y se fija si después coincide o no con el del médico. Esta primerísima versión, que recién arranca, ya está adivinando el 85% de los casos. Y acá surge de nuevo este debate de vital importancia. ¿Hasta dónde llegamos con el avance de la inteligencia artificial? Fíjense que habíamos empezado con una alerta al médico, que a todas luces era algo que podía ayudar a la salud y calidad de vida. Seguimos con un médico virtual y estamos a un paso nada más de sugerir un tratamiento de forma automática. Y esto sigue avanzando. ¿Vamos a reemplazar a los médicos? Yo creo que no. Yo creo que en los próximos años vamos a ver un desarrollo impresionante de este tipo de sistemas de inteligencia artificial que les va a dar a los médicos nuevas herramientas para que puedan hacer su trabajo. Y que ese trabajo probablemente cambie. Probablemente esté mucho más orientado a la relación con el paciente, a esa característica humana que la tecnología jamás va a poder reemplazar. ¿Se imaginan hoy a un médico diagnosticando sin tomografía computada, sin resonancia magnética o sin rayos X? En una de esas, en unos años, nos resulta inimaginable que un médico, un ser humano, haga un diagnóstico de vida o muerte sin ayuda de inteligencia artificial. Nosotros trabajamos todos los días para generar ese tipo de tecnologías, segura y útil. Y como toda tecnología potente, esto trae enormes beneficios, pero también algunos riesgos. Yo no sé cómo termina este debate, pero lo que estoy seguro es que el partido se juega ahí. Muchas gracias. Bueno, yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre inteligencia artificial, pero ¿qué es eso? ¿Qué será lo que nosotros llamamos inteligencia artificial? ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos que va a enfrentar la inteligencia artificial en los próximos años? Tema de regulación. Uy, hermano, usted, pensé que no lo iban a decir o iba a quedar de último. Sí, David, de acuerdo con... ¿A qué se refiere con la regulación? Bueno, pues lo que decían en el video, hasta dónde vamos a permitir que lleguen. Sí, sí, la verdad, es uno de los grandes desafíos, porque si nosotros dejamos que la inteligencia artificial llegue a un avance significativo, los mismos países pueden tomar parte o pueden tomar provecho de esta nueva tecnología y, y utilizarlo para las guerras entre países. Entonces, la verdad es bien complejo. Estas tecnologías sí las deberíamos regular. Es una tecnología innovadora, disruptiva, que nos va a facilitar bastante la vida, nos está facilitando bastante la vida, pero el tema de regulación es inminente. Pero ustedes entenderán que la tecnología avanza más rápido que las leyes, siempre ha sido así. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar ingeniería de sistemas, en ese tiempo se podían robar bancos por medios digitales
y eso no estaba tipificado acá en Colombia, o no estaba tipificado como delito en ninguna parte del mundo. Entonces empezaron a hacer robos por medio de aparatos electrónicos como computadores y por medio de la internet, y tocó empezar a regular este asunto. Lo mismo ocurrirá con la inteligencia artificial, pero es uno de los desafíos. ¿Qué más desafíos tiene esta nueva tecnología? ¿Qué creen? Profe, problemas de resistencia por parte de los usuarios. Sí, Sí, por ejemplo, señor. los chats que son automatizados, muchas veces ellos no quieren que los atienda esa automatización, sino que los atienda directamente un asesor. Y sobre todo porque entonces esa navegación es tan extensa, presione uno, después presione la opción 1.8, por ejemplo, y a la final, después de 15 o 20 minutos, el usuario no termina encontrando pues la solución. Y entonces eso tiende pues a estresar, a poner un poco de que, no, hombre, no quiero directamente chatear con una máquina, sino directamente con que me atienda un asesor, por ejemplo. Mire, Álvaro, esta semana me vi otro video TED, donde hablaban de los 10 principios de la inteligencia artificial. Y hablaban justo de eso. Principio sería la honestidad. ¿Cómo saber nosotros que estamos interactuando con una máquina o estamos interactuando con un ser humano? ¿Cuál es el problema de estos lenguajes de procesamiento de lenguaje natural? Pues que no están, muchos de ellos no están desarrollados con una gran cantidad de datos, entonces ocurren cosas como esas. Pero sí, la honestidad sería un principio fundamental ahí con estos tipos de lenguaje de procesamiento natural. Estaba viendo un video TED, era lo que les iba a contar, ya hace algunos años, no recuerdo en qué año, estaba viendo que los profesores marcharon en contra de las calculadoras. Entonces, claro, siempre va a haber esa resistencia. Siempre va a haber esa resistencia al cambio. Hay gente que está enseñada a hacer los procesos de manera repetitiva, sin pensar, no les gusta aprender algo nuevo, no les gusta innovar. Y esas personas siempre se van a resistir al cambio. Miren, parece una locura, pero docentes luchando en contra de las calculadoras, ¿eso a quién se le ocurre? Y créanme que en unos años nos podemos ver así, porque yo hoy en día me pongo a ver la gente que no utiliza estas herramientas porque se van a volver perezosos, que porque no aprenden y sacan un montón de excusas, que nada raro que nos veamos marchando en algunos años, bueno, no me incluyo, o que veamos gente marchando en contra de esta nueva tecnología. Esta semana le hacían la misma pregunta a unos alumnos de Talento Tech y me decían, profe, pero es que con eso se vuelve uno muy perezoso. Y yo les decía, yo en el último año y medio he aprendido lo que hubiera aprendido en 10 o 15 años gracias a la inteligencia artificial. O sea, tenemos acceso a la información de manera muy rápida. Mientras más rápido tengamos acceso a la información, pues más cosas vamos a aprender en menos tiempo. Entonces, nada de eso. Todo depende cómo la utilicemos. Si simplemente la utilizan como un buscador, como si fuera Google, seguramente los va a volver más perezosos. Pero si empiezan a buscar información y aprender cosas nuevas y a decirle a estos modelos que les enseñen, pues créanme que estas tecnologías simplemente son unas amigas de nosotros que nos van a facilitar todos esos procesos que hacemos a diario. A ver, ¿qué más desafíos creen ustedes que enfrenta esta tecnología? Estamos en la cuarta revolución industrial. Todos los días escuchamos hablar de eso, pero no sabemos qué es. Si estamos en la cuarta, quiere decir que hubo tres revoluciones industriales anteriores. La primera, donde se reemplaza la fuerza de unos hombres por una máquina de vapor. Todos esos hombres perdieron su trabajo. La segunda, se llamaba la producción en masa, hablamos de la producción en masa, donde se decía que todos podíamos tener un auto siempre y cuando fuera un Ford en negro, producción en masa. No podíamos escoger qué carro queríamos, de qué color, nada de eso. La tercera, la revolución de la Internet. Y la cuarta, la que estamos viviendo hoy en día, con tecnologías como inteligencia artificial, como Big Data, como ciencia de datos, blockchain, que es la tecnología sobre la cual están montadas las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, XRP, son criptomonedas que están montadas sobre esa tecnología. Dicen que esta tecnología va a ser más disruptiva
que la misma Internet, va a ser un mundo más justo. Después hablaremos un poco sobre lo que es blockchain si nos queda un poquito de tiempo. Estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de realidad aumentada, de impresión 3D. Son una serie de tecnologías que hacen parte de esta cuarta revolución industrial y que como mínimo deberíamos saber qué es. Como mínimo deberíamos entenderlas. Así no las desarrollemos, pero que por lo menos entendamos en qué consisten estas tecnologías para que cuando escuchemos hablar de la cuarta revolución industrial sepamos de qué es lo que estamos hablando. Muchas veces nos dicen red 5G. Estados Unidos está peleando por el monopolio con China por tirar la red 5G. ¿Por qué están peleando por tirar esa red 5G? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se quieren quedar con ese monopolio? Pues aparte pues, de los costos o los costos no, de las ganancias que van a obtener por, por tirar esta red. ¿Qué será ahí lo más importante? ¿Por qué ellos están tan interesados en tener ese monopolio? Para manipular la información, ¿no? Que de hecho ya lo están Y haciendo con esa nueva inteligencia artificial que desarrollaron. sí, eso me di cuenta esta semana que sacaron una inteligencia artificial y que una cantidad de personas la estaban utilizando. No me había dado cuenta, creo que fue la semana pasada o esta semana, más o Profe, menos incluso hay comentarios que dicen que los accidentes aéreos que se están llevando a cabo es por la implementación del 5G. eso dicen, no sé qué tendrá de cierto, pero esa red 5G pues tiene mucha tela de dónde cortar. ¿Qué es lo que quieren ellos? Tener el acceso a los datos, porque obviamente por medio de esa red van a viajar todos los datos de nosotros y si ellos tienen el monopolio, por ahí se dice que el que tiene el acceso a los datos tiene el poder del mundo. Entonces quieren tener el acceso a todos los datos de todo el mundo y por eso quieren tener ese monopolio. Y detrás de esa tecnología 5G viene otra, Internet de las cosas, todas las cosas conectadas a Internet. Hoy en día, pues no lo podemos hacer. Imagínense que ustedes tuvieran en sus casas la nevera, la licuadora, el horno microondas, todos los aparatos electrónicos de sus casas conectados a Internet y que todos en nuestra cuadra hiciéramos lo mismo. Pues una red 4G no lo va a soportar. Entonces, por eso necesitamos esta red 5G, que tiene una latencia cero. Entonces va a ser muy rápida, podemos conectar la mayor cantidad de aparatos a Internet en un rango muy reducido. Otra de las tecnologías que está llamando mucho la atención hoy en día. Entonces, cuando escuchen hablar de estas tecnologías, y por lo menos sepamos de qué es lo que nos están hablando, porque hoy en día no saber qué es realidad virtual, perdón, qué es realidad aumentada, qué es blockchain, qué es inteligencia artificial, qué es ciencia de datos, pues vamos un poquito atrás comparado con el resto que sí lo sabemos. Es para que la tengan ahí en el radar. Igual, siempre que iniciemos la clase, voy a tratar de mostrarles un videito que hablemos un poco sobre estas nuevas tecnologías y que aparte de programar, pues aprendamos todos acá un poquito de todo esto que nos trae la industria 4.0, la revolución 4.0 o la revolución industrial, la cuarta, como la quieran llamar. Bueno. Nosotros vinimos acá a hablar de programación también. Este segundo módulo, como les decía ahorita, habla de programación orientada a objetos. ¿Quién me quiere decir qué es eso? ¿O qué cree que es la programación orientada a objetos? Es como un método para trasladar los objetos del mundo real a la programación. Sí, 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 algo Profe, así. es como primero tener estructurado el proyecto antes de comenzar a plasmarlo en el código. Bueno, podría ser. ¿Quién más? ¿Qué será eso? Programación orientada a objetos. Miren que cuando uno habla a veces con programadores o con desarrolladores de software, uno les pregunta, venga, ¿y sabe qué es programación? ¿Usted en qué lenguaje programa? ¿Usted en qué programa? Y me dicen, no, yo programo programación orientada a objetos. Yo digo, pero no comprenden la diferencia entre un IDE, entre un paradigma, entre un lenguaje de programación. O sea, mezclan una cantidad de cosas. Por eso yo les digo, lo más importante es la parte conceptual. Créanme que sí, el resto se encuentra a un solo clic utilizando una inteligencia artificial nos da la información a un solo clic, pero comprender la generalidad de lo que estamos haciendo, para mí, ahí está el truco. Ahí está el truco. ¿Saben qué es un paradigma de programación?
Es una Conjunto de forma de conceptos. programar. Una forma de Correcto. programar. Ahí el paradigma más antiguo es el, ¿cómo se llama? Estructurado, no recuerdo. Estructurado. Sí, Estructurado, ¿cierto? señores. Eso También hay es. programación funcional. Sí, sí, por ahí vimos el módulo pasado algo de programación funcional con unas expresiones lambda y con unos métodos abstractos. De eso vamos a ver un poquito por allá como en la clase 7 con ustedes. Entonces, esto que llamamos nosotros programación orientada a objetos no es más que una forma de programar. Eso es, forma de programar. Hay varias formas de programar. Todos los programadores tienen un estilo, pero ya hay unas formas que están estandarizadas. Entre ellas la programación orientada a objetos, la programación estructural, la funcional. Bueno, hay muchas formas de programar que ya están estandarizadas y nosotros iniciamos siempre con una forma de programar que la llamamos estructurada, donde las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo en el orden que las escribimos. Y en la programación estructurada utilizamos estructuras de control como condicionales, como estructuras de control repetitivas. Ahí vimos los ciclos while, los for, el if, el else. Entonces, esa es la primera forma de programar, la más sencillita, la base de todo. Con esa forma de programar, la primera instrucción que se ejecuta es la que está más arriba y la última la que está más abajo. Se ejecutan en el orden que las escribimos. Pero imagínense ustedes que nosotros quisiéramos desarrollar, no sé, una tienda virtual que tenga un carrito de compras, que tenga una pasarela de pagos, que tenga clientes, que tenga productos. ¿Se imaginan el tedio y el martirio no programar ese sitio web o ese sistema con una forma de programar estructurada donde las instrucciones se ejecuten de arriba hacia abajo y simplemente poniendo condicionales y estructuras repetitivas a hacer eso? Pues primero, sería casi imposible. O bueno, muy difícil. No digo que no se pueda hacer, pero pues o sea, sería muy difícil porque tiene muchos componentes, tiene muchos elementos y programarlo de arriba hacia abajo y que se ejecuten en ese orden, eso sería una locura. Mantener el código sería dificilísimo, hacerle cambios al código dificilísimo porque toco por allá alguna cosita, toco la parte donde están los productos y me puede dañar todo el programa. La seguridad, también tendríamos muchos problemas de seguridad. Mejor dicho, esta forma de programar estructurada no sirve para problemas tan complejos como lo sería un sistema de información o un sitio web que tenga pasarela de pagos, carrito de compras, productos, proveedores, clientes. Entonces hay otras formas de programar y una de las formas de programar más antigua o más antigua, no más utilizada, es la programación orientada a objetos, como lo decían ustedes ahorita. En esta forma de programar o en este paradigma, pues lo que buscamos es abstraer el mundo real y llevarlo al mundo computacional. Eso es lo que hacemos siempre que programamos, pero en esta forma de programar, podría yo decir que es el paradigma más parecido al mundo real. La programación orientada a objetos es muy parecida al mundo real. Es muy sencilla de trabajar y nos facilita bastante la vida porque tiene una serie de características, entre ellas la modularidad. Yo puedo separar el código por partecitas y después irlas uniendo, de manera que yo cuando necesite modificar los clientes, pues solo voy a donde están los clientes, a ese módulo donde están los clientes. Si yo quiero modificar proveedores, lo mismo. Es muy fácil de escalar, lo que no ocurre con una forma de programar como la estructura. Acá podemos ver que en esta forma de programar tenemos datos y tenemos funcionalidades. A esos datos nosotros los llamamos objetos, o perdón, atributos, y las funcionalidades las llamamos métodos. Acá ya no hablamos de funciones. Por eso les decía yo a los del primer curso, no me confundan método con función. Sí, es muy similar. Lo que pasa es que cuando hablamos de funciones, no estamos hablando de programación orientada a objetos. Siempre que ustedes hablen de métodos, están hablando de una forma de programar o de un paradigma de programación, que es el paradigma orientado a objetos. Entonces, acá a las funcionalidades las llamamos métodos y a los datos los llamamos atributos. Acá en esta gráfica podemos ver cómo ahora sí, podemos ver una forma de programar estructurada. Miren, acá podríamos tener unas instrucciones de arriba hacia abajo, se van ejecutando en ese orden. Y acá tenemos la forma de programar o el paradigma orientado a objetos, donde cada uno de estos cubitos serían los objetos y ellos se comunican unos con otros compartiendo información. Entonces,
podemos ver cómo se divide nuestro código, es más fácil mantenerlo, es más fácil modificarlo, es más fácil escalarlo, a que si yo tuviera un sistema de una forma estructurada como lo vemos acá en la parte izquierda. Lo que les decía ahorita, los datos son los atributos y las funcionalidades las llamamos métodos. Acá tenemos un ejemplo de un cliente, un objeto llamado cliente. Tenemos unos atributos, nombre, apellido, correo, contraseña, si es un cliente premium. Y los métodos, las funcionalidades podrían ser, ese cliente puede iniciar sesión, cerrar sesión, editar el perfil, cambiar contraseña, pasar a premium o no, publicar en la comunidad. Entonces, tengamos esto acá muy claro. Los objetos tienen atributos, que son los datos, y tienen métodos, que son las funcionalidades, lo que este objeto puede hacer. Acá también hablamos de algo que son las clases. Las clases son como unas plantillas sobre las cuales yo creo objetos. Y les pongo un ejemplo. Si la clase es una plantilla, entonces podríamos decir que la plantilla podría ser cliente. Y ese cliente, mediante un proceso de abstracción, donde yo separo ese cliente, separo las características específicas de ese cliente y saco simplemente las características generales. Entonces, sobre esa plantilla llamada clientes, yo puedo empezar a crear cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 20, cliente 50. Pero se imaginan donde yo haga esto no con programación orientada a objetos, sino con programación estructurada. Pues me tocaría llamar al programador cada que vaya a ingresar un nuevo cliente para que me lo vaya creando. Mientras que en programación orientada a objetos, a, a raíz de la plantilla o basado en la plantilla que es clientes y que tiene unos atributos generales, por eso llamamos a eso un proceso de abstracción, nos olvidamos de lo específico que tiene el cliente y simplemente tenemos unas características generales, una plantilla simplemente, y empiezo a crear objetos a partir de esa plantilla. Otro ejemplo podría ser la clase persona, simplemente es una plantilla. Yo tomando esa clase persona con unos atributos generales, como lo son el nombre, número de identificación, apellidos, correo electrónico, puedo empezar a construir objetos a partir de esa clase. Puedo construir un objeto que sea profesor, puedo construir un objeto que sea eh, médico, puedo construir un objeto que sea paciente a partir de la clase persona. Acá tenemos un ejemplo que nos lo describe, una gráfica que nos lo describe mejor, la clase usuario, y puedo tener diferentes tipos de usuarios construidos a partir de esta plantilla, que es la clase. La clase básicamente es una plantilla a partir de la cual construyo objetos. Esos objetos básicamente son instancias de la clase, o sea, partecitas de la clase, y que esos objetos deben ser del mismo tipo de la clase. Si estoy construyendo usuarios, si tengo una clase, una plantilla llamada usuarios, pues estos objetos van a ser del mismo tipo. ¿De qué tipo? De tipo usuario. Si tengo una clase llamada vehículo con unos atributos generales, mediante un proceso de abstracción, pues empiezo a construir los objetos que puedan ser, no sé, carros grandes, carros pequeños, carros medianos, y empiezo a construir cada uno de esos objetos a partir de la clase. Acá tenemos un ejemplito de un cliente que quiere matricularse en un curso virtual. Entonces el cliente va a utilizar la clase usuario cuando se va a matricular a ese curso virtual. Esa clase usuario ahorita es una plantilla sobre la cual puedo empezar a construir objetos de la misma clase, usuarios de esa clase usuario. Acá crea el usuario, ese usuario genera una orden de compra, esa orden de compra está en una clase, en una plantilla que es la clase. Esa plantilla tiene unos atributos generales y a partir de esa plantilla llamada orden de compra se genera la orden de compra, se valida que la orden de compra haya sido exitosa. Acá interactuamos con la clase premium, ya que el usuario quiere obtener una membresía premium. Esa clase premium también, a partir de ella se construyen objetos de la misma clase. Miren, objeto premium 528 es el mismo usuario que construimos acá. Se le da acceso a este usuario y ya es un usuario premium. Entonces, básicamente una clase es una plantilla sobre la cual construimos objetos del mismo tipo. Y un objeto básicamente es una instancia de esa clase.
Entonces, todos los objetos que construimos a partir de la clase son instancias de esa clase y son del mismo tipo. Yo no puedo construir una clase que se llame vehículo y estar construyendo objetos como animal 1 o animal 2, pues no tendría sentido. Si tengo una clase llamada vehículo, mediante el proceso de abstracción, les digo que tienen todos los vehículos en general. A eso le llamamos abstracción. Pues tienen color, tienen matrícula, tienen número de pasajeros, tienen capacidad de carga. Entonces ya hice un proceso de abstracción para determinar cuáles son los atributos del vehículo, cuáles son los métodos de ese vehículo, qué es lo que puede hacer, arrancar, frenar, reversar, ir para adelante, y a partir de esa clase de vehículo empezar a crear objetos que compartan esos mismos atributos. Entonces puedo crear, no sé, camión, un camión sería un objeto de la clase vehículo, el camión es un vehículo, el carro pequeño es un vehículo. Yo siempre utilizo esas dos palabritas, es un, para saber si efectivamente ese objeto se hace parte de esa clase. Podemos poner un ejemplo con persona, el ejemplo que les ponía ahorita. Supongamos que acá no tenemos la clase usuario, sino la clase persona, y empiezo a construir objetos a partir de esa clase. Yo me pregunto, ¿es un? Entonces yo diría, un docente. ¿Es una persona? Sí. ¿Un enfermero es un o es una persona? Sí, lo que quiere decir que esos objetos son del mismo tipo de la clase y están bien construidos. ¿Es un o es una? Pero si yo digo, tengo la clase usuario y digo que el objeto que voy a construir es un animal, yo digo, ¿un animal es un o es una usuaria? No, quiere decir que ese objeto no es del mismo tipo de la clase, no tendría sentido en ese caso. Entonces, téngalo ahí presente, ¿es un o es una? Para que sepan si es un objeto o una instancia de esa clase. Acá en esta gráfica podemos ver cómo se comportan esas clases o cómo es que funcionan esas clases. Hagan de cuenta que la clase es este molde y a partir de ese molde se crean objetos del mismo tipo. A partir de este molde se podrían crear diferentes tipos de vestidos de novia. A los objetos los llamamos instancias y a ese proceso los llamamos instanciar. Instanciar simplemente es el proceso mediante el cual yo construyo objetos de la misma clase o a partir de la clase. A partir de este molde yo construyo objetos y a ese proceso los llamamos instanciar y a los objetos los llamamos instancias de la clase. La programación orientada a objetos tiene cuatro pilares fundamentales. La abstracción, que era lo que hablábamos ahorita, coger estos elementos y abstraerlos, o sea, desligarlos de lo específico y coger solo lo general. A ese proceso lo llamamos abstracción. Y acá en programación orientada a objetos es básicamente el proceso mediante el cual identificamos cuáles son los atributos de esas clases y cuáles son los métodos o las funcionalidades, pues. Otro pilar fundamental es el encapsulamiento. Ahí es donde nosotros le ponemos como ciertas restricciones a nuestro código o a nuestros datos para que se puedan o no se puedan acceder, o mejor, para que no se puedan acceder desde cualquier parte, porque tendríamos problemas ahí de seguridad y no siempre queremos que se pueda acceder a esos datos de forma pública. El polimorfismo básicamente es un método que tiene el mismo nombre, son métodos con el mismo nombre, pero que tienen que funcionan de manera diferente. Miren este ejemplo, lo sencillito para entender el polimorfismo. Igual no se preocupen, que cuando vamos avanzando volvemos a ver cada uno de estos pilares. No se preocupen, esto es de manera general. Acá tenemos un método que se llama bailar, otro método bailar, otro método bailar. ¿Cómo sabemos que es un método? Siempre van acompañados de paréntesis y adentro los parámetros que le debemos enviar. Entonces tenemos el método bailar, tiene el mismo nombre, pero se comporta de manera diferente. Todos bailamos de manera diferente, o sea, todos bailamos, bueno, en mi caso no, pero los que bailan, todos bailan, pero todos bailan de manera diferente. Acá podemos ver un ejemplo de eso, le llamamos polimorfismo, simplemente un método que tiene el mismo nombre, pero se comporta de manera diferente. El encapsulamiento, lo que les hablaba, no dejar pues que se pueda acceder a los datos de forma pública, pues porque vamos a tener inconvenientes ahí. Herencia, este es el concepto más parecido al mundo real, funciona exactamente igual que en el mundo real. Nosotros como hijos heredamos cosas de nuestros padres, puede ser el color de pelo,
puede ser el color de los ojos, puede ser el genio. Bueno, podemos heredar muchas cosas de nuestros padres y lo mismo ocurre en programación orientada a objetos. Unas clases heredan de otras clases y comparten, perdón, heredan atributos y heredan comportamientos o métodos. Eso es la herencia acá en programación orientada a objetos. ¿Para qué sirve la herencia? Pues para no tener que volver a escribir el mismo código. Entonces simplemente digo, mire, esta clase es una clase hija y si esta clase tenía 7 atributos, pues la clase hija va a heredar esos 7 atributos, no los tengo que volver a escribir. Y esta clase padre tiene 3 comportamientos, 3 métodos, 3 funcionalidades. Entonces esas 3 funcionalidades las va a heredar la clase hija y aparte, pues la clase hija va a tener sus propios atributos y va a tener sus propias funcionalidades o sus propios métodos. Básicamente así funciona la herencia. Entonces es muy sencillito. La programación orientada a objetos, para finalizar, básicamente es una forma de programar diferente a esta que veníamos viendo, que era estructurada. Hablamos de clases, hablamos de objetos, hablamos de atributos y hablamos de métodos. Los datos son los atributos, las funcionalidades son los métodos. Y tenemos 4 pilares fundamentales, como lo son la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. Son los pilares sobre los cuales está cimentada esta forma de programar. Entonces, como pueden ver, esta forma de programar es muy sencilla, aparte nos facilita bastante la vida y la idea es que en este curso pues empecemos a trabajar, empecemos a ver la sintaxis en Python, cómo se construye una clase, cómo se construye o se inicializa un constructor. Para los que han trabajado en Java saben que el constructor es un método que tiene el mismo nombre de la clase, en este caso es diferente, en este caso es con la palabra reservada init. En Java simplemente le poníamos el mismo nombre de la clase a ese método y ya sabíamos que era el método constructor, que es el que inicializa pues esas propiedades o esos atributos de las clases. Vamos a ir viendo cada una de esas cositas, vamos a empezar haciendo ejercicios sencillitos y familiarizándonos un poquito más con este lenguaje que está siendo tan utilizado como lo es Python. No sé si tenemos dudas en cuanto a esto, igual no se preocupen, que la próxima clase con más despacio ya empezamos a hablar de cada uno de estos pilares, hacer ejercicios ya en el lenguaje de programación y en el entorno integrado. ¿Ustedes en qué vienen trabajando? En Visual Studio Code. Sí, señor. Sí, profe. Ah, listo, perfecto. Perfecto. Yo también venía trabajando el primer módulo en esta herramienta, entonces creo que no vamos a tener dificultades. Bueno, entonces por hoy no los molesto más. Nos vemos el próximo martes. Si tienen por ahí, denme un segundito, si Pues, tienen por Python ahí, también se usan interfaces o solo se usa herencia, solo se usa herencia. solo le escuché lo último, qué pena. Ah, sí, profe. Python también usa interfaces, ¿cierto? Sí, sí, señor, claro. Claro, hay librerías para utilizar, pero hablamos de interfaces o interfaces gráficas, No, interfaces funcionales. interfaces, las interfaces que implementan, pues, así como en Java, pues, que cuando usted no quiere dar de una clase madre y crea una interfaz y crea un contrato con la interfaz. Sí, 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 es lo mismo, es lo mismo. Es que cuando uno cambia el lenguaje, lo único que está cambiando es como la sintaxis, pero sí, exactamente igual. Se crean contratos a los que llamamos interfaces, o también tenemos interfaces funcionales, que son esos mismos contratos, pero que solo tienen un método abstracto, que son esos métodos que no tienen implementación. Igual, igual, esto es exactamente igual a Java o a cualquier lenguaje de programación. Acá lo único que estamos cambiando es la sintaxis, la forma como lo escribimos, pero seguimos hablando de programación orientada a objetos, de programación estructurada, de interfaces funcionales, de métodos. Ya pues, en programación orientada a objetos pues, no hablamos de funciones, pero básicamente es lo mismo. Hablamos de parámetros, hablamos de argumentos, hablamos de métodos vacíos, de métodos que nos devuelven valor, pues que nos retornan valor, de métodos con parámetros y argumentos. Es la misma cosa, es exactamente igual. Pero no se preocupen que a medida que vamos avanzando en el curso vamos resolviendo todas esas inquietudes. Bueno, muchachos, entonces yo creo que por hoy podemos dejar así y nos vemos el próximo martes. Si de pronto tienen por ahí ideas o videos
buenos y corticos que podamos ver al iniciar la clase para que debatamos un poco sobre eso, para que los analicemos. Excelente. Igual yo también tengo como un pool de videos que ya me he visto, que me gustan bastante y que me gustaría también compartir con ustedes. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por haber estado tan activos, por haber estado tan participativos. La verdad me hacen más sencillo este espacio. Entonces nos vemos el próximo martes. Chao, se cuidan. Feliz noche. Chao. Feliz noche, Chao, profe. profe. Igualmente. Buenas noches, profe. Gracias.